just feel really grateful. Like you think about people like Nora Ephron. You know, there's people who paved the path. Su esposo, un famoso y respetado periodista de Washington, la cagó cuando ella estaba embarazada de 7 meses de su hijo, pero ella logró que esta sea la historia que haga despegar su carrera. Porque esta mujer caminó para que Taylor Swift pueda correr. Fue la creadora de la comedia romántica moderna, tenía una mirada muy feminista sobre la vida, y como si fuera poco, destapó algo que en su momento era un secreto para el universo masculino, que es que las mujeres fingen orgasmos. Y no solo eso, sino que lo convirtió en una de las escenas más icónicas del cine. Hoy quiero que hablemos de Nora Ephron, guionista de películas como Cuando Harry conoció a Sally, Tienes un email o Sleepless in Seattle. De su amor por la comida, cómo volvió de Nueva York un personaje más de sus historias y cómo su mirada tan aguda, frontal, honesta y feminista sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres le permitió hacer comedias románticas de altísima calidad e incluso revivir el género un poco sin querer. Pero también en este video vamos a hablar un poco de la historia de la comedia romántica en general y cómo se vincula la historia de Nora Ephron con la historia de Taylor Swift, otra mujer que supo hacer de sus tragedias material para tomar el control de la narrativa de su historia. Pero ¿por qué es tan importante que hablemos de la vida de Nora Ephron? Nora Ephron es literalmente mi heroína, pienso en ella y me emociono, me acuerdo que falleció y la manera en la que falleció y literalmente lloro y una congoja que no puedo explicar, o que por lo menos intentaré explicar la cantidad de emociones que me mueve a lo largo de este video, porque realmente me pareció una mujer excepcional. Pero esto no lo digo solamente yo, sino que por ejemplo Steven Spielberg dijo que las pocas veces que hizo reír a Nora Ephron lo sintió igual o mejor que ganar un Oscar. Para que tengan un poco de idea de la eminencia que es. Pero a mí me parece que se necesita hablar un poco más de ella. Tenía un nivel de entendimiento y de sensibilidad en su mirada sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres que era tan liviano como profundo. Y me detengo en esto de tan liviano como profundo porque la obra por la que todos la conocen es claramente Cuando Harry conoció a Sally, una comedia romántica que redefine el género. Es la pionera de una nueva era de las comedias románticas que no planeaba hacer eso, que fue un poco sin querer. Pero ¿cómo era antes? Muy brevemente, quiero que hablemos de la screwball comedy. La era dorada de la comedia romántica fue entre los años 30 y los años 40. Pero ¿cuál fue el contexto social, el contexto político que hizo que este sea un momento propicio para que haya tantas películas tan exitosas de este género? Dos motivos. Uno, la Gran Depresión. Dos, la censura. Por un lado, en el 29, que es el año de la caída de los mercados, de la Gran Depresión, Estados Unidos entra en una crisis económica muy profunda, en donde el escapismo y la fantasía del amor es un lindo lugar al que huir. Estas screwball comedies, muchas también, tenían la característica de tener una relación entre clases, que pretendía una fantasía en donde, por ejemplo, una mujer de muy bajos recursos o que la estaba pasando para el orto por la crisis, podía fantasear con vincularse con alguien muy fuera de su clase social. Pero por otro lado, y para mí el más importante, es que en 1934 entra en vigencia el Código Hays. Después de los locos años 20, del desmadre, el sexo y el descontrol de los 20, de las flappers, los vestidos cortos, el pelo corto, las mujeres siendo unas locas tremendas, se viene el decoro. Hay que volver a ser un poco más pacatos. Y en el cine entra en vigencia este código que censura un montón de cosas que no pueden salir en los cines comerciales porque sería multable directamente. Del tipo sexo explícito, que no se puede proyectar en una sala de cine, pero tampoco se puede proyectar en una sala de cine que un hombre y una mujer estén en una cama. No importa si están vestidos, no importa si están desnudos, no importa si están cogiendo, no importa si están haciendo crucigramas. No importa. No se puede. Otra cosa que no se podía, según este código, es mostrar personajes infieles sin castigo. Es decir, si en tu historia vos querés contar una infidelidad, también tenés que contar que lo que está haciendo ese personaje está mal. Que no nos escuche la Catherine de Margot Robbie en Cumbres Borrascosas llorando por el novio delante del marido. Eso hace que las historias de amor, que las historias de romance tengan que encontrar una nueva perspectiva para ser contadas, en donde la comedia le da como una lavada de cara. ¿Cómo eran las comedias románticas de ese momento? Por un lado voy a hablar de la parte de la comedia y por otro lado por la parte romántica. En tanto la parte romántica es un poco propaganda del matrimonio, como que casarte puede ser divertido y puede ser algo que es parte del enamoramiento y que el enamoramiento es una cosa hermosa, indescriptible y alocada y efervescente. Por otro lado, por la parte de la comedia, me voy a detener en
el término screwball comedy. La traducción que metieron acá, porque yo no entendía que era screwball, es un término en inglés que se refiere a una persona excéntrica, alocada o extravagante. Pero, en el contexto de béisbol, es un lanzamiento poco común que se curva en dirección opuesta a una curva convencional. También se usa para describir comedias de ritmo rápido y humor disparatado. Hay algo de esta curva poco convencional que es propio de las estructuras de estas comedias, en donde, ¿viste cuando hay un problema que quieren solucionar en las películas y se empieza a retorcer sobre sí mismo y todo empeora en la medida en la que lo quieren arreglar? Bueno, esta es un poco la estructura de Screwball Comedy, pero para este video me vi Bringing Up Baby, que es la historia de un paleontólogo muy aburrido que se está por casar con su asistente paleontóloga muy aburrida y están por ponerle el último hueso a un dinosaurio del museo, cual Ross Geller, hasta que de pronto cubre una muchachita fashionista, cual Rachel Green, que es muy atolondrada y que lo mete a él en problemas constantemente, y esa cuestión alocada, efervescente, screwball, lo va metiendo a él en una serie de problemas que al mismo tiempo lo hacen tener lo que él después dice el mejor día de su vida. Y eso es encontrar el amor de una manera alocada. Les recomiendo que miren alguna si es que les gusta el género, porque aunque no tengan la mejor calidad del mundo y sean en blanco y negro, a nivel calidad es una selección de las mejores cosas de la década, es decir, que están buenas en un momento donde el género estaba en su peak. Entonces puede llegar a ser mejor que la experiencia de ver algunas de las actuales que dejan mucho que desear. Pero de la crisis de la comedia romántica vamos a hablar en otro video. ¿Qué pasa entre los 50 y los 80 que decae la comedia romántica? Un montón de cosas pasan en la historia. Viene la Segunda Guerra Mundial, después de eso viene la Guerra Fría, entonces todas las películas, en vez de combatir a las trolas de los años 20, ahora tienen que combatir nazis y comunistas. De hecho, para mí lo que mejor lo grafica es el video de Te lo resumo del cine del 84 y del 85 y de las políticas de Nixon y lo que buscaba combatir, que básicamente son comunistas y narcotraficantes y latinoamericanos. Y también por esa época, en el universo del cine, más allá de lo que estaba pasando políticamente, ¿qué pasa, gordo? Tengo un gato muy demandante emocionalmente. Pero lo que sucede es que aparecen las grandes franquicias del tipo Star Wars, del tipo Indiana Jones, aparece el cine de Spielberg. Pero a nivel social y a nivel cultural, recordemos que los años 60 y los años 70 son 2 décadas de una profunda transformación cultural que también implica el feminismo como un movimiento mucho más radicalizado y mucho más popularizado. Es la década de los hippies y la pastilla anticonceptiva. Entonces, tal vez las películas en donde la mujer es súper naif y su objetivo es enamorarse y casarse y no pegan tanto en la audiencia. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y en la moda todo es cíclico, en el cine también, aunque todo lo que vuelve transformado. Así que para los años 90, la comedia romántica tiene su revival. ¿Pero por qué los 90 son terreno fértil para esta vuelta de la comedia romántica reversionada? Por un lado, ya para los 90 se presenta un momento de un poco más de estabilidad económica. Estamos hablando un poco de la historia de Estados Unidos, ¿no? Que son quienes nos dan las grandes películas de las que vamos a hablar, que son en Nueva York, en Londres, a lo sumo. También recordemos que para estas comedias románticas, las ciudades, las grandes ciudades, tienen muchísima centralidad. Entonces, hablar de una Nueva York antes de la gentrificación, antes de la caída de las Torres Gemelas, es súper importante como terrenos propicios para que surja el encuentro, ciudades caminables en donde todavía encontrarte en un café era posible, y también ciudades habitadas por mujeres profesionales. Hay una clase media urbana de hombres y mujeres que empiezan a vincularse de una manera nueva, y esto después claramente lo va a graficar Sex and the City, pero antes de eso, las comedias románticas planteaban esta idea de no de que el matrimonio puede ser algo divertido como el screwball comedy, sino que la ciudad puede ser un terreno para encontrar el amor de tu vida, porque un poco los otros problemas ya los tenés solucionado, no tenés grandes problemas económicos, entonces tu problemática es elegir bien a la persona que te va a acompañar en esa buena vida que estás teniendo. También a nivel industria pasa que para ese momento Hollywood todavía financiaba películas de presupuestos medios que no eran tremendamente taquilleras, pero que sí eran rentables. Y la comedia romántica entra dentro de esa categoría. Pensemos que cuando Harry conoció a Sally, por ejemplo, fue una película independiente que salió 14 millones de dólares. Hoy nada sale 14 millones de dólares. O sea, yo pienso que con 14 millones de dólares tengo la vida resuelta, ¿no? Pero
para lo que estamos hablando, con $1.000.000, con $500.000 también. En esta nueva camada aparecen las películas que ya conocemos, que amamos, que vimos 1000 veces, con las que crecimos. Pretty Woman, Notting Hill, La novia de mi mejor amigo, Cuando Harry conoció a Sally, Tienes un email, Sleepless in Seattle. Pero ¿cuál es la punta de lanza de esta nueva generación dorada de la comedia romántica? Cuando Harry conoció a Sally, que ¿quién la escribió? Nora Ephron. Cuando Harry conoció a Sally es una comedia romántica excelente, un poco porque es sin querer, pero un poco también por la mirada de Nora Ephron, que construye a personajes queribles, cercanos, que tiene diálogos que a veces son parecidos o son sacados de ensayos de ella. A mí me pasó viendo Cuando Harry conoció a Sally y decir como, qué linda película, y después volver a verla después de haber leído todos los libros de Nora Ephron y sentir que la que está hablando es Nora Ephron, y no porque uno reconoce su manera de escribir, ¿no? Ni a palos, sino porque uno reconoce sus intereses. Las cosas que le gustan a Sally son las que Nora Ephron dice que le gustan a ella. Es que Nora Ephron, como era periodista de antes, lo que hace en realidad cuando Rob Reiner le presenta la idea de esta película es entrevistarlo a él y hacerle las preguntas de cómo él piensa respecto a los vínculos entre los hombres y las mujeres. Y es ahí, a raíz de esa entrevista, en donde él como que le devela todos los secretos de cómo piensa un hombre, todo esto marcado dentro de las relaciones heterosexuales, claramente, y un montón de cuestiones como de clase y de contexto también. Y es ahí que Rob Reiner le dice como, bueno, ahora contame algo vos que yo no sepa, y ella le dice, las mujeres fingen orgasmos. Y es el encontrar esta joya, entender que ella sabe eso, ponerlo sobre la mesa. Digo, hoy estamos reacostumbrados a decir como, ay, las mujeres fingen orgasmos, o problematizar que las mujeres finjan orgasmos y demás. Pero la que puso un poco el tema sobre la mesa fue Nora Ephron, que se dio cuenta que ahí había algo sin contar, que a nosotros hoy nos resulta obvio, pero la que lo vio fue ella, y que eso después nos lleva a la escena tan icónica. Es una escena que se armó muy en equipo. De hecho, la que propone ejemplificar en vez de denunciar que las mujeres fingen orgasmos es Meg Ryan, y es también la que propone que sea en un ámbito público. Y después Rob Reiner dice que él tiene a la persona perfecta para decir la frase que piensa otra persona, que no la escriben ahora, la de I'll have what she's having. Y eso da como cuenta de un equipo de trabajo bastante extraordinario, bastante Dream Team. Y es así, medio que sin querer, en el 89, cuando Harry conoció a Sally, abre una puerta a un montón de otras comedias románticas que vinieron después, que vinieron ya en los 90 y a principios de los 2000, que ya en los 2000 un poco se empieza a desgastar, la fórmula empieza a ser como más absurda, aunque no por eso menos icónica. Pienso en Cómo perder a un hombre en 10 días, por ejemplo, completamente absurda, completamente icónica. No se diga más juez. Pero vos te pensás que ellos dijeron vamos a redefinir la comedia romántica, vamos a revivirla. No, si originalmente ni siquiera quería que terminen juntos. Rob Reiner, el director, durante la filmación conoció a la productora que después fue su esposa hasta el día de su muerte, y ahí dijeron como, bueno, vamos a sumarle un poco de amor al final, pero no era algo que pretendían que suceda ni siquiera, simplemente demostraron una nueva manera de vincularse amorosamente, sexoafectivamente, que estaban teniendo los hombres y las mujeres por ese momento en Nueva York. Lo que no puedo entender de Nora Ephron es que tiene 2 carillas en Wikipedia. Está bien, en HBO hay un documental extraordinario sobre su vida que dura 1 hora y media y que lo hizo su hijo después de ella fallecida. Y dentro del universo de las girls, en el video anterior dije, nunca más me escucharán hablar de las girls y lo estoy diciendo de nuevo. Pero dentro del universo del público femenino, que le gusta la comedia romántica y demás, por ahí, y si un poco también te interesa el cine, sabes su nombre. Si no, es algo un poco de nicho. No te pido que sea igual de conocido que el nombre de Steven Spielberg, pero creo que es una vida que vale la pena honrar un poco más. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar un poco de vida y obra de mi ídola. Quiero comenzar. Nora Ephron venía de familia de gente del universo de Hollywood, los padres eran guionistas, eran escritores. No me voy a meter demasiado en su vida familiar de su niñez, sí me voy a meter en su vida familiar un poco más adelante, pero lo más importante a rescatar es que ella ya curtía con la de escribir. De hecho, una de sus hermanas también fue guionista con ella y fue escritora, no sé si la tercera también. Y otra cosa muy importante de su vida familiar, de su núcleo familiar de su infancia, es que la madre constantemente les decía a las hijas everything is copy. Y eso es algo que Nora, mi amiga, lo digo como si fuera mi amiga Nora, toma un poco como filosofía de vida. De hecho, estoy bastante segura que la que dice, si vos te tropezás con una cáscara de banana y te caes, es una tragedia y sos la víctima de la historia,
pero si vos te tropezás con una cáscara de banana y te caes y después lo escribís y haces reír a alguien con esa historia, tomás el control de la narrativa y ya no sos más la víctima, sos la protagonista. Y es lo que a ella la convierte en la estrella que fue después, porque para los últimos años de su vida ella ya era famosa, por lo menos famosa en Nueva York. Pero ya curtiendo desde chica con esto de que todo es material, sobre todo se puede escribir, las experiencias personales también se pueden capitalizar y que le guste escribir, lo que decidió es ser periodista. Trabajó muchos años en Esquire y después quedó embarazada y ahí pasó a ser guionista porque según lo que dice ella era más rentable y podía estar más en su casa y no tenía que salir a hacer coberturas y cosas que le llegaban y le consumían muchísimo tiempo y no le resultaban tan rentables y básicamente quería más plata. Lo cual me parece excelente. Y después nos dio cuando Harry conoció a Sally. O sea, durante estos años que ella fue periodista, también empezó a escribir un par de ensayos. Estos ensayos tenían una mirada bastante ácida. Hablaban en general, o sea, su tópico, la centralidad de su obra está en la mujer. Su mirada del mundo era feminista, al margen de lo que ella diga sobre su posición. En su obra eso está muy presente, está muy atravesado. Y en 1975 publica su primer libro de ensayos. Ese libro se llamó Ensalada Loca, esa es la traducción que se hizo acá, y que era como un enójate hermana, básicamente. Lo que me llama mucho la atención es que Nora Ephron no escribió tantos libros. De hecho, tiene 4 libros. Yo ahora físicos tengo 2. Tengo uno más que me regaló una amiga que es una edición hermosísima, que es la tercera recopilación y última de sus ensayos, y tiene una sola novela. Pero qué novela. Recordamos, su primer libro es un libro de ensayos que salió en 1975. Ella en paralelo sigue trabajando como periodista, pero recién 8 años después de su primer libro de ensayos, Ensalada Loca, que habla sobre las mujeres y demás, que ese es el único que no leí de ella, recién 8 años después lanza su novela. Para vos, que decís como, ay, necesito todo ya. Bueno, a veces las cosas llevan tiempo de maduración y también tienen que pasarte ciertas cosas para que fortalezcan tu obra. En esos 8 años, ella hace algo que le hace muy mal, toma una mala decisión, que no sé si es una decisión de la que se habrá arrepentido o no, pero para quien conoce su obra sabemos que es una mala decisión porque decide mudarse de Nueva York y se va a Washington, D.C. ¿Por qué? Por un varón. Por un varón. Y no cualquier varón. Porque acá hay un crossover muy interesante, hilarante, que no tiene sentido, con otra de mis obsesiones en esta vida, en la historia de periodistas, que es el Watergate. Seguramente dentro de no tanto en este canal va a haber un video del Watergate. Si no saben, el gate de los lores que hay en internet surge por esto, porque el Watergate fue un escándalo político de tal magnitud, que después le dio nombre a todos los otros escándalos que hubo, tipo el WandaGate está vinculado con el Watergate. No tiene sentido. El caso del Watergate fue un caso de corrupción en la presidencia de Nixon que termina desembocando en que Nixon renuncie a la presidencia después de muy poco de asumir su segunda presidencia. Y eso es desencadenado porque hubo 2 periodistas del Washington Post que hicieron una investigación exhaustiva sobre una historia que ningún otro medio estaba queriendo cubrir porque les parecía que no había mucho más que investigar. Hay 2 periodistas del Washington Post que dicen, vamos a fondo con esto. Corroboran que tenían razón, el presidente termina renunciando. Bueno, por esta investigación, estos 2 periodistas ganan un Pulitzer y es hasta el día de hoy una de las investigaciones periodísticas más relevantes de la historia del periodismo, básicamente. Y uno de estos 2 periodistas fue el marido de Nora Ephron. Tipo, el meme de todos los sueños tienen un significado. Mis sueños. Nora Ephron casándose con Carl Bernstein, que igual tiene sentido. Eran 2 periodistas, Nora Ephron todavía no había construido el nombre, que fue construyendo a lo largo de los años después de eso, pero eran 2 periodistas que se deben haber conocido en ese ámbito, se casaron y tuvieron un hijo. Pero ella se muda, se va de Nueva York para ir a Washington, donde él trabajaba porque él investigaba sobre política en el Washington Post. Pero ¿qué pasa? Carl Bernstein podrá haber hecho una gran investigación, pero no era tan gran marido, porque él la cuernea cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo con Carl Bernstein y ella se entera estando de 7 meses de embarazo más o menos. Tiene un carro ella. Bueno, ella se entera que es cornuda, decide irse, se vuelve a Nueva York sola,
tiene al pibe en Nueva York y se va con los hijos y comienza de nuevo su vida en Nueva York, pero que le dan el material de su vida. Y por algún motivo, ella dice, yo esta historia la voy a escribir. ¿Qué pasa? Ella no dice, hola, yo soy Nora Ephron y Carl Bernstein me cagó, sino que dice, hola, yo soy una periodista de comida y mi esposo, que trabaja en Washington, me está cagando. Y lo convierte en Se acabó el pastel. Librazo que les recomiendo. Les guste, no les guste Nora Ephron. O sea, es un librazo. Son de esos que te lees en 48 horas si le das con ganas porque entras en la historia. Ella tiene una manera de escribir tan graciosa que está acá tan presente. Sentir que estás hablando con una amiga, pero con tu amiga más elocuente. Y hay algo muy lindo, que es que en este libro, no sé si en el primero ya está presente, igual se llama Ensalada Loca, ya empieza a notarse mucho el amor que ella tiene por la comida, porque decide correrse de su lugar de Nora Ephron, periodista. Entonces toda la novela está mechada con recetas aparte. Es hermoso. Y es entonces que 8 años después de su primer libro de ensayos, con esta novela empieza a cobrar el nombre de Nora Ephron un poco más de relevancia, a tal punto que esta novela se convierte en película. En Se acabó el pastel, Nora logra capitalizar su historia, capitalizar su tragedia, volverse dueña de la narrativa de su historia. Un año antes de la publicación de este libro, ella ya había hecho su primer guión de una película. Es Silkwood, una película que no tiene tanto que ver con los tópicos que suele tocar ella, pero la conecta con una actriz que va a ser fundamental para su filmografía porque va a trabajar con Meryl Streep. Después de esa primera película, se ve que pegaron onda, se ve que trabajaron bien juntas o no sé qué fue que sucedió. Esta película logra llevarse al cine con Meryl Streep haciendo el papel que supuestamente es Nora Ephron. But the true stretch, if I do say so, was playing me in Heartburn. I highly recommend having Meryl Streep play you. De hecho, en su momento, el esposo no quería saber nada con la publicación de este libro porque él aparte estaba en su momento prestigio total y este libro no lo hacía quedar del todo bien. A partir de ahí es que ella se mete en el mundo del cine, profundiza y sobre todo con este libro ya se va metiendo más en temáticas vinculadas al amor. El libro se publica en 1984 y para 1986 ya se había lanzado la película basada en este libro, protagonizada por Mike Nicholson y Meryl Streep haciendo de Nora Ephron. Muy poquito después, 3 años después específicamente, Nora Ephron va a fondo y mete Cuando Harry conoció a Sally y a partir de ahí es que ella profundiza en comedias románticas. Había algo en su mirada que lo volvió bastante extraordinario para escribir sobre mujeres. Silkwood, Cuando Harry conoció a Sally y Sleepless in Seattle fueron 3 guiones nominados al Oscar, que ya su primer y segundo guión fueran nominados, la verdad es que te ubica en un nivel de prestigio bastante interesante, pero eso no quiere decir que varias de sus películas no funcionaron del todo bien, no terminaron de cobrar forma, de funcionar. Pero no por eso dejó de intentarlo. Nora Ephron escribió hasta el final de sus días, literalmente. Hizo más libros, hizo obras de teatro, escribió otras películas y también se metió a trabajar como directora. En algunas películas trabajó como guionista y como directora y para mí su mejor obra, en la que fue ambas cosas, es su última película, Julie and Julia. A Nora Ephron le diagnostican leucemia y hay algo muy loco que ella toda la vida dijo Everything is copy, y esto lo tratan bastante en el documental. Su última gran noticia, su última gran historia fue este diagnóstico de salud que tuvo y ella decidió no contárselo a nadie. Estuvo mucho tiempo ella sabiendo que se iba a morir, sin que nadie a su alrededor ni nadie del medio lo supiera, y aún así hace una última película. Para el rodaje de esta película ella ya estaba enferma. Julie and Julia para mí es una gran recomendación de su obra, porque logra concentrar un montón de cosas de su interés. De hecho, ella no sé si es en Se acabó el pastel o No me gusta mi cuello, habla mucho de la comida, pero habla mucho de la manteca específicamente. Y Julie and Julia es una película que la manteca tiene muchísima centralidad y hay algo que me parece hermoso y poético y que también siento que habla un poco de ella. En el documental dicen que habla de su último matrimonio, porque es una película muy divertida, muy comfort aparte, en donde Amy Adams es una bloguera de cocina porque tiene una vida que no le gusta, entonces empieza a bloguear recetas de Julia Child. Entonces la película se parte entre la vida de Amy Adams y la vida de Julia Child, una cocinera muy famosa que hacía cocina francesa para el público en general. Y ese último papel de Julia Child lo hace también Meryl Streep. No sé si es porque sabe que es su última película o qué. Hay
un profundo amor en esta película. Es una cosa hermosa, sinceramente, que les recomiendo que vean. Me quedaba pensando como, bueno, ¿cuáles son mis recomendaciones? Obviamente, Tienes un email cuando Harry conoció a Sally y Sleepless in Seattle son películas que hay que ver, que son comfort, que son buenas comedias románticas, pero sinceramente les recomiendo que lean sus libros. Son todos extraordinarios y su única novela realmente es una joya hermosísima, hermosísima, hermosísima. Y acá voy a hacer un pequeño disclaimer, algo que no necesariamente tiene que ver con el video, pero que para mí es súper importante, que es darle lugar a la curiosidad genuina o a cositas que nos despiertan, así algo que decís como, acá hay algo que me nace, como investigar un poco más. Bueno, investiguen un poco más, porque yo más o menos en, no sé, 2021... paseando por calle Corrientes encontré este libro que es Amar como en el cine, comedias románticas de ayer y hoy. Y la verdad es que cuando estaba leyendo el libro dije, este libro es medio pavote. Es como medio que comedias románticas for dummies, historiza un poquito el género, que la verdad me terminó recontra sirviendo para hacer este video, pero ahí descubrí la importancia y la relevancia de Nora Ephron, yo no sabía ni quién era, y después de eso dije, bueno, voy a volver a ver cuando Harry conoció a Sally, voy a ver más de sus películas. Y ahí cuando uno empieza a ver como una obra de alguien, también empieza a ver cosas de esa mirada y de esa persona en distintos lugares de su obra con otro nivel de profundidad y se vuelve todo mucho más disfrutable. A partir de esto me metí en las películas. Después de las películas vi el documental. Después dije quiero leer sus libros. Y después de sus libros dije bueno, tengo que hacer un video de YouTube porque ya no me queda material. No hay tanto de Nora Ephron. Algo que hay que quiero es un libro que no es de ella, pero que recorre un poco su obra, esos que son como libro objeto. Si quieren en algún momento hacerme un regalo de cumpleaños, esto no me lo regalen, porque no saben dónde vivo y no les voy a decir en dónde vivo para que me manden el regalo, pero lo que pueden hacer es suscribirse, me gustear y comentar este posteo, este video de YouTube, y eso me haría igualmente feliz a que me compren ese libro de Nora Ephron. Y yo sé que al principio dije que íbamos a hablar de Taylor Swift. Primero, o sea, volviendo sobre se acabó el pastel, o sea, lo que quiero remarcar es que en los años 80 no sé si era tan gratuito publicar un libro en donde mates la imagen pública de tu esposo cuando tu esposo es una persona con tanto prestigio y tan reconocida en un ámbito o rubro que comparten porque los dos son periodistas. O sea, primero eso me parece de un valor y de unas agallas impresionantes porque mucha gente ha escrito sobre su vida, sobre sus tragedias, se las resignifica, pero acá el paralelismo con Taylor Swift y lo que se la ha matado porque nadie querría salir con Taylor Swift porque después le va a poner nombre y apellido al ex y lo va a salir a matar. Digo, bueno, antes estuvo Nora Ephron que se animó a hacer esto, pero algo que encontré en este rabbit hole en el que me fui metiendo a ver qué onda de la vida de las personas que rodeaban a Nora Ephron es que me puse a buscar la vida de los hijos, porque uno de los hijos es el que hizo el documental Everything is Copy, que recomiendo fervientemente, y otro de los hijos, los dos le salieron artistas. Uno es filmmaker y el otro es guitarrista. Max Efron Bernstein, que me atrevo a decir, no sé si es el más chico o el más grande, pero si es el más chico, o sea, cuando Nora Ephron estaba trágicamente siendo una cornuda embarazada, ahí, en ese útero, había un muchachito que después iba a trabajar para Taylor Swift. Eso me parece loquísimo. Max Bernstein es guitarrista y fue el guitarrista del Eras Tour. ¿Alguien entiende eso? Me parece una locura. O sea, ha sido guitarrista de un montón de shows bastante conocidos, pero del que más tiene imágenes y del que más ha compartido es del Eras Tour también, porque ha sido por ahí la gira más grande de la historia de los tiempos. Y estuvo tocando la guitarra para ella todo este tiempo. Y digo, ¿él pensará esto? O sea, él pensará, Taylor Swift sigue el legado de mi madre en algún punto. ¿Hay un punto de comunión entre estas dos mujeres? No sé, son cosas que no me dejan dormir en la noche a veces. Pero si llegaron hasta acá, este es mi segundo video de YouTube. Muchísimas gracias por apoyar este canal que todavía es muy pequeño. Ya saben lo que tienen que hacer. Me hizo muy feliz hablar de Nora Ephron. No me metí mucho con los últimos años de su vida porque real cuando me acuerdo lloro. Cuando me terminé no me gusta mi cuello y no me acuerdo de nada. Son libros que piensan un poco más sobre el ser una mujer adulta o el ser una mujer que está envejeciendo básicamente. Y me reí muchísimo leyendo No me gusta mi cuello y cuando me lo terminé me largué a llorar porque me acordé que estaba muerta. Otra vez lloré porque dije yo nunca voy a hacer Nora Ephron. Pero ahora haciendo este video digo, Nora Ephron logró muchas cosas de muy grande. Así que, no sé, tal vez